Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Viendo, la parte de hoy que vamos a ver es la parte del liderazgo dentro de lo que es la sección de los elementos de, de dirección, donde nosotros podemos ver los elementos que hemos estado comentando con respecto a la parte de la comunicación, la supervisión, eh, también esta parte importante de la motivación y hoy en día pues vamos a ver lo que es la parte de liderazgo. Bueno, en este tema quiero abrir un pequeño apartado, un paréntesis acerca de los tipos de liderazgo que obviamente hemos estado, pues digamos, pasado de algo totalmente anticuado o en este caso en el estudio del comportamiento de los líderes en un tiempo pasado y hay que ir un parteaguas en la parte de pandemia y pospandemia donde ya se venía viendo esos sesgos de ese tipo de liderazgos y que obviamente si se manejan otras cualidades y otro tipo de comportamientos donde, pues bueno, los líderes entran en otra dinámica y en otro tipo de situación que tienen con respecto a las diferentes situaciones, diferente generación y diferentes comportamientos. Entonces, nada más para dar como un antecedente o una parte histórica acerca de los liderazgos anticuados, por así decirlos, pues vamos a manejar uno por uno, nada más así a término general, para poder identificarlos como un parteaguas acerca de los liderazgos nuevos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que es el liderazgo autócrata, que es esta parte. El, a lo mejor no sé, se puede reflejar como ese líder duro, ese líder que no maneja ningún tipo de recomendación, eh, un, una persona totalmente físicamente o en este caso visualmente dura, sin ninguna expresión amable en ese contexto. Ese es un liderazgo autócrata, ¿no? Donde realmente nosotros solamente acatamos órdenes de ese tipo de liderazgos y que obviamente nosotros no podemos dar ningún tipo de opinión o no podemos dar algún tipo de recomendación, porque al final del día este tipo de liderazgo no permite este tipo de situación. En segundo lugar, para no redundar tanto, es el burócrata. El liderazgo burócrata, bueno, más bien aquí manifiesta sobre una dinámica sobre el proceso, en el sentido de que, bueno, si el proceso está lineal y está totalmente rígido, pues bueno, se basa sobre ese tipo de decisiones o ese tipo de liderazgo que obviamente no se va a salir ni de ningún sesgo o no va a haber ningún tipo de flexibilidad en ningún tipo de ese tipo de decisiones o en este caso pues digamos, de seguir, ¿no? En este contexto. Desde la otra mirada, las personas que están con este tipo de líderes, pues bueno, prácticamente es un poquito más flexible que el autócrata, pero pues bueno, al final del día entra en una misma situación donde pues lo que ya está escrito, lo que ya está alineado, pues obviamente no se puede manifestar de otra manera más que la directriz totalmente seca o en este caso dura. En el otro contexto, que bueno, ahí se va desde la otra parte, es la parte del líder carismático, donde, pues bueno, aquí sobresalta el buen comportamiento, la disposición acerca de la opinión de los demás y que obviamente, pues, regularmente este tipo de liderazgos, pues, la gente los sigue solamente por el carisma, no por una toma de decisiones correcta ni por tener un gran intelecto, sino simplemente es por el carisma. Entonces, al final del día también tiene su parte negativa el ser carismático, porque al final del día este tipo de liderazgos, pues bueno, se puede perder en la cuestión de la dirección y obviamente en la resolución de los objetivos. Y por último, que en este caso es el líder participativo democrático, donde ese tipo de líder, aparte de tener carisma, pues bueno, también entra en esta cuestión de pedir apoyo o pedir recomendación acerca de sus allegados para poder tomar una decisión más correcta o más asertiva. Este tipo de liderazgo, pues bueno, ha ido evolucionando. Cronológicamente se pusieron estos cuatro porque, bueno, desde la parte generacional, desde los baby boomers, pasando por la generación X, los millennials, centennials y, bueno, pues las generaciones que vengan, se ha interpretado estos tipos de liderazgos, cada uno en esos sesgos porque es importante asumirlos como tal, porque al final del día ha ido evolucionando no solamente la sociedad, sino la empresa,
y todas las organizaciones dentro de cada uno de los objetivos que han tenido a pasar del tiempo, que ahora ya no hemos determinado diferentes, pues digamos, responsabilidades, sino también en cuestiones ecológicas, en cuestiones de sociedad, en cuestiones de la rentabilidad, en cuestión global, que es importante también detectarlo, que obviamente se ha empezado a incurrir todas las culturas y todas las formas de hacer negocios del mundo, no solamente de un sector o de un país. Entonces ese tipo de liderazgos se han ido modificando al contrario de pues en años o décadas pasadas donde pues éramos muy localistas o prácticamente no teníamos un contacto con diferentes tipos de comportamientos y ahí de ideologías. Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros tenemos que identificar el liderazgo no solamente desde nuestra mirada, sino realmente cuáles serían las características principales de un liderazgo. Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, el nuevo líder en este contexto, pues bueno, es importante determinar cuáles serían los principales puntos o las principales características del nuevo líder. O al final del día hay tanta variedad de liderazgos que prácticamente nosotros tenemos que identificar de cuál tenemos más y en este sentido, pues ver la diferencia entre lo que es un líder y lo que es exactamente un jefe, ¿no? Entonces, aquí hay 4 puntos donde prácticamente estamos identificando lo que es la estructura de un liderazgo como tal. Hoy en día se han detectado al final del día la gestión de los sentimientos. No se ha notado en las generaciones hoy en día que pues bueno, la cuestión emocional es algo importante y que pues no es una cuestión de moda, sino más bien una cuestión de mayor información acerca de cómo nos sentimos, si nos sentimos estresados o nos sentimos frustrados o diferentes tipos de emociones y sentimientos que nosotros podemos reflejar cuando estamos dentro de un área de trabajo. Entonces, la responsabilidad del líder es identificar este tipo de situaciones para poder pues darle solución acerca de lo que este tipo de sentimientos, dependiendo el colaborador tenga, para poder identificarlos y que no estropee el objetivo. En este caso, es importante que antes, pues bueno, este tipo de elementos no se manejaban en la cuestión de los liderazgos. Y por otro lado, en la parte de la figura de las redes sociales, donde prácticamente todos lo que se maneja una cuestión de percepción. Al final del día hoy se ha manejado o se ha trasladado una cuestión de digital en la cuestión de plataformas que obviamente se existen, en este caso puede ser aquí en México como CompuTrabajo, CC y todos, donde manejaban perfiles y se reclutaba y seleccionaba a un colaborador para incluirse en lo que es la parte de una empresa. Hoy en día, por ejemplo, existen redes sociales como LinkedIn, que en este caso se manifiestan como un, pues digamos que una red social que es profesional en el contexto de ver todo lo que es una trayectoria de sus empleos, sus logros, obviamente totalmente profesionales. Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay diferentes redes sociales donde puedes identificar que una son totalmente sociales como Instagram o lo que es Facebook, o en este caso lo que es LinkedIn, en lo que es la parte profesional. Entonces, esto tampoco existía. Entonces, los líderes, pues bueno, también tenían que jugar con esta variable de lo que es la percepción y identificar ese tipo de sesgos para poder tomar decisiones. Otra cosa de lo que es la parte de la motivación ha cambiado en la cuestión de este tipo de liderazgos porque pues los objetivos mediáticos de diferentes tipos de generaciones, hay unos que se manejaban, por ejemplo, la generación de baby boomers o la de los generación X, manejaban objetivos a mediano y largo plazo. Entonces ellos se podían instalar dentro de lo que es una organización durante 10, 15, 20, hasta 30 años. Hoy en día, pues bueno, la motivación es diferente y obviamente desde los 90 para acá ha habido un cambio generacional acerca de los objetivos mediáticos, donde hay gente y obviamente las empresas han adoptado este tipo de cambios, donde nosotros podemos identificar que gente no dura más de 5 años en un trabajo y se cambia, o hoy en día más bien entran en cuestiones de meses, donde pues nada más se ven cómo se manejan esta situación y va muy de la mano con esta parte de la gestión de los sentimientos. Si no se sienten a gusto, si se sienten inconformes, todo eso, antes había ese, digamos, sentido de pertenencia, hoy ya no existe y se tiene que gestionar este tipo de objetivos mediáticos, donde esa persona
independientemente sin que uno se percate, pues bueno, puede dar las gracias o irse de esa organización sin que nosotros nos percatemos de esta situación. Entonces hay que buscar nuevos, digamos, elementos o indicadores para poder detectar este tipo de personas y que no nos estropeen nuestro proceso en lo que se va estandarizando. Obviamente por esta nueva adaptación de este nuevo elemento, pues bueno, nos puede estropear y tenemos que modificar todo. Y en este caso la experiencia o por la experiencia, que este es un punto muy importante. Al final del día, muchas de estas generaciones que son parte millennials y centennials, pues se determinan mucho lo que es la parte de su medio laboral como una parte de una experiencia, pero no como la tenemos concebidas otras generaciones como la X o como la de los baby boomers, donde nuestra experiencia nos hacían un perfeccionamiento y ese perfeccionamiento lo podemos gestar durante toda nuestra vida. Hoy en día, por la experiencia, entra en la cuestión de, bueno, pues hice esto por pues, la experiencia, no por adquirir el conocimiento máximo, sino más bien por tener esta experiencia de haber hecho ese trabajo o esa dinámica. Y al final del día, la parte de la experiencia como el principal funcionamiento de una organización entra en un segundo término. Entonces, si no le gustaba, por darles un ejemplo, si está dentro de lo que es un área de negocios, a lo mejor él se metió al área de recursos humanos por la experiencia, no le gustó y se pasó, no sé, al área de finanzas. Entonces entra ahí donde no hay una línea, eh, digamos, de qué seguir para poder identificar un grado de experiencia máximo como hacían las otras generaciones, sino que aquí se manejan objetivos totalmente diversos o totalmente abiertos a las posibilidades y que tiene, pues como en todo, tiene su parte positiva y su parte negativa y eso es lo que está pasando ahorita con los liderazgos. Entonces aquí la pregunta sería, entonces, ¿cuáles serían las características que te identificas? Y prácticamente desde las dos miradas, que en este caso sería potencializar lo que es la parte de tus elementos o características como líder o identificar al tipo de líder con el que tú puedes seguir. ¿Vale? Sin más, nos vemos en la siguiente.